A lo que 15 minutos. Y está bien. 10 Yo pensé que agregaron unos 10 minutos. Entonces, para refutar y o sea, ella va a refutar la tesis de él y que va a refutar la tesis de ella. Sí. Entonces, esa es la idea por lo menos. Luego que quieran continuar con los 10 minutos, eso ya es cosa. No, es para el tercer momento. Le Sí, pregunté para el diálogo. 20 minutos de diálogo. Pero eso yo les podemos proponer después si va a ser 10 minutos más, pero es 30. En caso que haya preguntas que queden al aire o haya necesidad de contestar, es importante que haga. Entonces, para empezar, vamos a encomendarnos a nuestro Creador. Nosotros tenemos nuestra oración particular, los católicos que da el Espíritu Santo. Yo propongo, como ustedes son los locales, si quieren ustedes hacer la oración y nosotros hacemos la oración de cierre. O nosotros hacemos nuestra oración, nosotros, por favor. En realidad que nosotros no haríamos eso, en realidad. En todo caso le dejaríamos que ustedes hagan su parte si quieren. Pero no, eso es un evento ecuménico, pues. Eso sí sería otro escenario. Bueno, entonces la oración de ustedes. Respetamos a ustedes, Bueno, hagan su parte. Bueno, gracias. Entonces nos ponemos en presencia de nuestro Creador. No sé, la invocación al Espíritu Santo. El Padre, el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. En ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Más adelante, tu tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Nora. Yo soy una sierva esclava del Señor que estoy dando estos pasos para llevar la semilla del reino de los cielos, como Él nos manda en Mateo 28, 18 al 20, a los confines de la tierra. Bien, el tema que hoy nos toca hablar es acerca de la salvación y conocemos que nos presentan las doctrinas diferentes, doctrinas que no corresponden a la Iglesia Católica, que la salvación se consigue solamente por medio de la fe, como lo dice Romanos 10:9. Si podemos leer, por favor, Romanos 10:9, ¿qué nos dicen las doctrinas diferentes a la doctrina de la Iglesia Católica? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, como verán, nosotros tenemos que hacer caso a la palabra del Señor, no interpretar en forma propia, en forma privada, ni tampoco cambiar los tiempos verbales. Quiero recalcar el siguiente verbo que está resaltando en ese versículo, que dice que si confesaras con tu boca, serás salvo. No dice que ya somos salvos del momento de decir Jesús es el Señor, porque sabemos que también Satanás confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Cuando Jesús se presentó, había entre medio de la gente un hombre que estaba poseído con un espíritu maligno y gritó al Señor: Jesús, ¿qué quieres con nosotros? Sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Acaso has venido a destruirnos? Fíjense que también los demonios confiesan con su boca que Jesús es el Señor y no es salvo. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros de los demonios? Si ellos confiesan con su boca que Jesús es el Señor, no solamente por reconocer que Jesús es el Señor, nosotros seremos salvos. Ahora vamos a ver cómo la doctrina de la Iglesia Católica defiende que no solamente por la fe llegaremos a la salvación. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Veamos nuevamente el verbo que dice perseverar hasta el fin. ¿Qué significa perseverar? Vamos a ir viendo a través de los diferentes versículos cómo el Señor nos habla de qué tenemos que hacer para llegar a la salvación. Perseverar a través de qué? Confesar todos los días de mi vida: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Veamos qué nos dice Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Veamos que esa palabra, a cualquiera que me confiese en presencia del Señor, viene de la traducción de la palabra analogeses, que significa, homologeses, perdón, que significa confesar diariamente ante el Señor. Bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, el Señor nos habla acerca de qué significa permanecer en su palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjense que habla de perseverar en el Evangelio, y el Evangelio es la buena nueva, todas las palabras que el Señor nos dice. El Señor nos dice: hagan esto en memoria mía, hagan esto. También la gran maestra, la maestra del maestro decía: hagan lo que Él nos dice. Veamos cómo en Filipenses capítulo 3, versículo 12, San Pablo, el apóstol que recibió la revelación directamente del Señor Jesucristo, él nos decía: yo confieso con mi boca y por eso soy salvo. El propio San Pablo nos dice lo siguiente: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Como verán, San Pablo mismo reconoce que aún no ha alcanzado la meta. Él no dice: señores, confiesen con su boca como lo hacen los demonios y serán salvos. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo reconocía esto. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense que si nosotros decimos que con la fe solamente soy salvo, ¿para qué San Pablo nos viene a recalcar lo siguiente? Perseverar para ver si me mantengo dentro del camino de la salvación. La doctrina de la Iglesia Católica, según la palabra del Señor, nos dice que nosotros llegamos a la salvación a través de un proceso, no solamente confesando con nuestra boca como lo hacen los demonios. Porque el demonio reconoce que Jesús es el Señor, pero no hace lo que Él nos dice. Por eso Jesús le manda callar y le dice: cállate, cállate. Con ustedes yo no quiero saber nada. De ustedes que confiesan con su boca que Jesús es el Señor, pero no hacen lo que yo les digo, yo no quiero saber nada. El proceso de salvación está muy bien descrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien, fíjense, nosotros decimos que a través de las obras y a través de otros, digamos, mandamientos que el Señor nos manda a cumplir, puede ser que lleguemos a la salvación. No decimos ni confesamos con nuestra boca que solamente creer en el Señor, con eso seremos salvos. Jesús nos pide mucho más. Nos pide mantenernos firmes durante lo que es llevar la palabra, cumplir la palabra y no solamente creer en Él, sino hacer lo que Él nos dice. Veamos cómo nos lo describe la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bien, mantenernos firmes a través de su palabra significa qué es lo que Él nos dice, dónde encontramos nosotros la palabra mágica, la palabra que se repite en la mayoría de los versículos, el verbo perseverar en la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Hacer y cumplir lo que el Señor nos manda. Eso significa mantenernos firmes en el Evangelio, hacer lo que Él nos manda, como nos dice María, hagan lo que Él nos dice, ¿verdad? Cuando ¿se acuerda que había la boda de Caná, el primer milagro, se quedaron sin vino y María se va a interceder por los invitados porque se quedaron sin vino y le pide a Jesús, y Jesús, sabemos lo que le respondió: no me ha llegado la hora, ¿que quieres conmigo, mujer? Resaltando por algún motivo la palabra mujer para hacer referencia a versículos del Antiguo Testamento, estaba dejándonos a nosotros una señal. Y María nos dice a nosotros: hagan todo lo que Él nos dice. Veamos si somos justificados solamente por la fe o veamos qué nos dice la palabra. Para eso nos referimos a Santiago capítulo 2 versículo 24. Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense cómo la carta de Santiago, no vamos a decir que se contradice porque no hay ningún capítulo que pueda contradecir a lo que dice la Biblia. La Biblia se justifica a sí misma. Dice: tú crees que Dios es uno, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Bien hacemos en confesar, pero también los demonios creen y tiemblan. Ahora veamos Santiago capítulo 2 versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nos deja bien claro, ¿verdad? No hay momento, no hay lugar, no hay siquiera una coma, una comilla que nos pueda decir que sin las obras no hay, que sin las obras hay salvación. Por eso vamos a ver lo que la doctrina de la Iglesia Católica nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a pasar al Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repitamos por favor ese versículo para que se nos grabe en el corazón. Escuchen. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros confesamos con nuestra boca y decimos que Jesús es el Señor y con eso somos salvos, no somos hacedores de la palabra. Nos quedamos con eso y nos vamos a dormir tranquilos en la casa. Sin embargo, la doctrina de la Iglesia Católica, basada en lo que dice la palabra del Señor, sin pareceres, sin cambiar y sin interpretar como se nos dé la regalada gana, cumplimos lo que dice aquí: poner por obra la palabra.
Veamos cómo nos explica la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Veamos si son o no importantes las obras para la salvación. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como verán, tenemos que nosotros poner por obra la palabra y nos detalla claramente que las obras son importantes para la salvación. No solamente decir, Señor, Señor, sabemos que tú eres el Santo, sabemos que tú eres el Cristo, y con eso es suficiente. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, capítulo 6, versículo 46. Vamos a ver si es suficiente confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor o tenemos que hacer algo más. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué decimos Jesús es el Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Veamos cómo describe la doctrina de la Iglesia Católica en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Veamos si es suficiente confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y con eso somos salvos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Veamos cuáles son las obras que tenemos que hacer. En Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Fíjense cómo el Señor nos habla acerca de cómo comportarnos y qué pasará según las obras que nosotros tengamos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Más claro suficiente que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor no es suficiente, porque dice ira eterna, fuego del infierno para aquellos que no obedecen a la verdad. La obediencia implica cumplir lo que el Señor nos dice. En el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 4, versículo 9, veamos cómo eso también tenía validez. No es un invento de la doctrina de la Iglesia Católica. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Fíjense que también Satanás, al confesar con su boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, puede parecernos a nosotros que porque dice eso, confiesa con su boca, sea un gran creyente. Porque en aquel momento cuando Jesús iba entre las personas predicando el Evangelio, el único que con certeza y a gran voz para que todo el mundo le escuche y le vea, que gritaba que Jesús es el Señor, era el demonio. Satanás es tan astuto, que cuando dice Jesús es el Señor, sabemos que tú eres santo, gloria, aleluya, bendito seas, nosotros decimos, oh, cuánta fe. Satanás tiene muchísima fe y tiene más fe que cualquiera de todos los que estamos aquí hoy sentados, y no por eso es salvo. Es tan hipócrita que la gente que no conoce lo que Jesús nos manda dice, wow, ese es dueño de la verdad, tiene una Biblia debajo del brazo y confiesa con su boca que Jesús es el Señor.
El gran astuto queda revelado en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuidado, hermanos, llevar la Biblia debajo del brazo y confesar que Jesús es el Señor. El mismo Satanás disfrazado de ángel de luz nos está invitando a entrar por un camino donde no hay luz y donde hay mentiras. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, veamos qué nos dice el Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tenemos que saber bien qué nos dice aquí la palabra, que no solamente por buenas obras, sino por no hacer malas obras. Y eso puede ser, por ejemplo, como veremos más adelante, no cumplir los sacramentos, el bautismo, la confesión, el matrimonio, la comunión, la Eucaristía como Él la instituyó, la unción de los enfermos, alejarle a los hermanos de la única y verdadera iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro y fundamentada en la doctrina de los apóstoles, sacándoles de la iglesia donde hay salvación, donde tiene la verdad absoluta, le gusta a quien no le guste, la iglesia que tiene la llave de los cielos, sacar a los hermanos de esa doctrina fundamentada en los apóstoles, así como Jesús les enseñó, es llevarlos por el camino del mal. Veamos Ezequiel capítulo 33, versículos 30 al 31. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Cuando nosotros somos duros de servicio, nos sentamos y estamos aquí escuchando la palabra del Señor, pero Él nos advierte claramente, como dice en Ezequiel capítulo 3 versículo 1, tú ve y háblales. Y se cumple la profecía de Ezequiel 33, 30 al 31, donde dice: oirán, entra por un oído y sale por el otro, pero no las pondrán por obra. ¿Cuál obra? Entrar en la verdadera iglesia, la que tiene la salvación. Cumplir lo que Jesús nos dice, hagan lo que Él les dice, los 7 sacramentos que Jesús nos pone para llegar a la salvación. Veamos cómo nos dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahora pasamos al capítulo 7. Ezequiel 3, capítulo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y ahora versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar.
Como verán, el Señor nos dice, vayan ustedes y conviértanle. Ustedes van a hablar y se van a convertir todo. Simplemente nos dice el Señor en Ezequiel 3 que nosotros vayamos y llevemos su palabra a los confines de la tierra. Y nos aclara que no todos van a querer escuchar. No está en nosotros que ustedes crean. El que crea en la palabra que trae la Iglesia Católica a través de la doctrina de los apóstoles, a través de las Escrituras, tal como está escrito y tal como nos lo han transmitido, que ustedes crean, no está en nuestro territorio. Eso pertenece a obra de Dios, la conversión. Veamos cómo nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Oculto nuevamente dentro de este versículo la palabra perseverar, retener la doctrina, así tal cual Jesús nos ha transmitido a través de la palabra y luego posteriormente los escritos que nos han dejado los apóstoles. Veamos en Tito, capítulo 2, versículos 7 al 8, si es suficiente confesar con mi boca que Jesús es el Señor y con eso seré salvo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hace hincapié nuevamente acerca de la conducta que nosotros tengamos que tener dentro y fuera de la Iglesia Católica, no obrando como un católico hipócrita que se pasa rezando rosario, que se pasa dentro de la Iglesia y luego haciendo afuera conforme a la voluntad de la carne. Lo mismo para aquellos hermanos que no pertenecen a la Iglesia Católica. Veamos en Mateo 7:21 cómo el Señor nos aclara nuevamente, por si no es suficiente un versículo, que no solamente confesar con la boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos en las diferentes doctrinas 5 minutos. que dicen: Señor, Señor, en esta iglesia confesamos que tú eres el Santo de Dios. Aquí en esta iglesia hay poder, en esta iglesia se espantan los demonios. Y aquí profetizamos en tu nombre, Señor. Pero Jesús nos dice claramente lo siguiente. Porque Dios muestra para salvar a los hombres. Gracia nosotros podemos entenderla como lo que Él definía por el versículo mismo, un don de Dios. Don es un regalo. ¿En qué momento nosotros podemos ver que esta gracia, y la gracia contiene la salvación? De esa manera está estructurada el versículo. Porque por gracia sois salvos. La salvación está contenida en la gracia que Dios extiende al hombre. Dios extiende su gracia al hombre y lo salva. Ahora, el medio que dice aquí es por medio de la fe. Por medio de la fe es lo que dice. Esa es la estructura gramatical del texto. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, sino es don de Dios. Ahora, si nosotros entendemos bien el significado de las palabras y de los verbos que aquí se conjugan, no podemos entender de otra manera que la salvación es el regalo que Dios ha dado al hombre en su totalidad. La gracia, la salvación y la fe misma para poder creer. Entonces, en el primer versículo 8 nosotros tenemos de manera positiva cómo se consuma la salvación en el hombre. La gracia, la salvación por medio de la fe.
En el versículo 9 nosotros tenemos en un sentido negativo lo que no es, o mejor dicho, la forma en la que no podemos ser salvos. Pues de manera contundente y muy claramente dice, no por obras. No por obras es lo que dice Pablo. Si nosotros planteamos que en las palabras de Santiago, en otros textos que se han citado, la salvación es por obras, entonces categóricamente hay una contradicción. Eso sería innegable. Para ser consistentes en lo que estamos planteando, debiéramos decir al menos de que hay una contradicción entre Pablo y Santiago. Aclaro que no lo hay. El problema es que al apóstol Pablo le tocó lidiar con unos judaizantes que decían que justamente era la salvación por obra. Lo querían volver a los viejos rudimentos del judaísmo, pasando de vuelta por la circuncisión y por otras tradiciones de hombre, mandamientos de los fariseos, que el Señor mismo los reprendía y los castigaba, diciéndole que ustedes enseñan mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Estos judaizantes querían reducir la salvación a un amuleto. Querían de vuelta esclavizarlos, porque si fuera por obras, si estos judíos, fariseos, salían con la suya, le robarían el gozo de la salvación a verdaderos creyentes. ¿Cuántas obras necesitaría el pecador para ser salvo? ¿Cuántas obras necesitaría? ¿En qué momento él sentiría verdaderamente el gozo de la salvación por el cual clama el rey David? Cuando dice, devuélveme el gozo de tu salvación. También por implicancia lógica debemos entonces asentir que si la salvación es por obra, también se puede perder. Que iría en total contraposición a lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos 8, de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero bueno, si entendemos nosotros que la gracia o la salvación es la manifestación, es la acción de Dios, es la condescendencia de Dios para con el hombre por medio de la fe, si entendemos nosotros esto y podemos aceptar la palabra del apóstol Pablo, preguntaría, ¿quién tiene el corazón para recibir la palabra del apóstol? ¿Quién es capaz de recibir esto? Repito de vuelta, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Jonás 2:8 dice, la salvación es de Dios, y Dios la entrega de manera gratuita al hombre. Dios la entrega a todo aquel que en Él cree. Por eso dice, por medio de la fe en la salvación. En el verso 9 habíamos dicho de que es una proposición negativa de cómo no se alcanza la salvación. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras son inapelables. Es enfático, es innegociable e intransigente. Decir lo contrario o atenuarla de alguna manera, fe más obra, es desechar la palabra del apóstol. La salvación entonces es por gracia, es un regalo inmerecido. ¿El hombre acaso se merece esta salvación? Claro que no, ya habían citado Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte. Si Dios condenara a todos los hombres y si ni uno solo se salvara, Dios es justo y digno de recibir toda honra y gloria. Dios es glorificado en la salvación del hombre, pero también es glorificado en la justicia, en su justicia. El hombre no puede hacer nada por sí mismo, no puede reclamar nada que no es suyo. El profeta nos dice que todas las justicias del hombre son como trapo de inmundicia. ¿Y cuál es la imagen que quiere traer el profeta en relación a esto? El trapo de inmundicia son las vendas del leproso. Son las vendas del leproso. Aunque quisiéramos hacer una buena obra, por dar un ejemplo, con esa venda, secarle el sudor a alguien que ha caminado mucho, ese favor es una desgracia porque le estaría contaminando. Eso es el pecado.
Y el pecado contamina todo lo que nosotros somos. ¿Cuál es la obra de justicia que el hombre pudiera hacer para salvación? Ninguna. Cualquiera que dijera que la salvación es por obra está reduciendo la cruz de Cristo a un amuleto hueco y vacío. Esa gente que estuvo en tiempos de Noé, por contemplar el arca cuando fue construida, no se salvó. Tuvo que entrar en el arca, tuvo que haber creído a la exhortación que Noé, pregonero de justicia, hacía. Aquellos que meramente estaban cerca, pero no creían las advertencias de Noé, sucumbieron. De la misma manera, todo aquel que no viene a Cristo en fe, aunque pavimentare de buenas obras un camino al cielo, lo conducirá al infierno. El infierno es lo que se merece el hombre. La condenación eterna es el justo juicio de Dios sobre todos los hombres. Es en ese estado en el que el Señor nos alcanza, y por esto dice, es un don. Es un don. Es un regalo de Dios. El apóstol nos dice el medio por el cual, y no debemos confundir esto. Es como querer agarrar un martillo y querer clavar, agarrando de la cabeza y con el mango clavamos. No fue la forma para la cual fue creada. No debemos confundir las buenas obras que glorifican a Dios, que dan testimonio de una vida cambiada, porque somos hechura suya, dice. Pero antes de esa obra, ¿qué somos? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál es la buena obra que pudiera hacer un hombre cuyo designio de su corazón es de continuo solamente el mal? Eso es lo que está escrito en Eclesiastés 7:20. Todo designio del corazón es de continuo solamente el mal, dice. Y en el versículo 1 de Efesios 2, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Muertos. El muerto puede hacer una obra para salvarse. El muerto solamente puede transmitir hedor y comida de gusanos. El muerto no puede hacer nada por sí mismo. Es Cristo quien viene en rescate del hombre pecador, muerto en sus delitos y pecados. Pero yo entiendo que es dura, son sus palabras. Pero solamente en ti, Pedro dice, solamente en ti hay palabras de vida eterna. Si no le creen al apóstol Pablo, creerán al apóstol Pedro. Solamente en ti hay palabras de vida eterna. ¿O no es vida eterna? Pedro no está mintiendo al decirnos esto. Pedro no está engañando. Al final había sido como esos contratos fraudulentos con letras pequeñas, donde nos dicen, bueno, si vos pagás esto, vas a tener estos beneficios. Pero al momento de reclamarlo, esos beneficios no eran tales porque las letras pequeñas nos engañaron. Pedro no es un estafador, Pablo tampoco. Ni el mismo Señor Jesús estafó a aquel ladrón que fue colgado al lado suyo, cuando le dijo, esta noche estarás conmigo en el reino. Esta noche, pregunto, ¿cuántas obras hizo ese ladrón ahí en la cruz para ser salvo? ¿Se bajó para ser bautizado? ¿Se bajó para participar de la Eucaristía? ¿Se bajó para confesarse con un sacerdote? ¿Cuántas obras hizo este hombre? ¿O es que el Señor lo estafó? ¿O es que el Señor lo engañó diciendo de que estaría con él y finalmente, bueno, no hiciste ninguna obra, moriste al lado mío, lo siento, sigue participando? No, de ninguna manera. Un predicador de nuestros días resume muy bien lo que es este asunto de la salvación y de la condenación. Las personas que van al infierno merecen estar allí. Las personas que van al cielo no merecen estar allí. Lo primero es justicia.
Lo segundo es gracia. Lo segundo es gracia, hermano. En la gracia el Señor no pide nada a cambio. Pensamos que vamos al cielo por nuestra propia justicia, en la proporción que quiera, porque de hecho que muchas religiones falsas, de hecho que lo tienen en común, todas las religiones falsas presentan una salvación por obras. Todas las religiones falsas, los testigos de Jehová, los mormones, los islamitas, los musulmanes, los masones, todas esas falsas religiones fueron exhaladas desde el infierno mismo. Y adivinen cuál es la religión que es distinta a ellas. Por lo menos debiera de avispar nuestra mente y preguntarnos a la pinta, pero esto es verdad. ¿Cuál es la religión que es contraria a este método de salvación? El cristianismo bíblico. A diferencia de todas las falsas religiones, es la única que descansa en su Salvador, que descansa en la justicia de Cristo, porque fue aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Las otras religiones demandan obras, y aunque rechacen mis palabras en esta tarde, sería prudente que revisen esto que les estoy diciendo, porque si no reciben la palabra de los apóstoles, al menos miren a su alrededor y fíjense que estas falsas religiones demandan obras para salvación. La salvación, ¿esto qué implica? Y que estuvimos condenados en otro tiempo a causa del pecado. La salvación nos quita de ese estado de condenación. En la salvación nosotros somos reconciliados con Dios. En la salvación nosotros somos cambiados. Nuestra naturaleza es cambiada. Y para dar un ejemplo de naturaleza, si nosotros tuviéramos un cerdo y en la esquina le ponemos basura y al lado le ponemos un manjar, según su naturaleza el cerdo va a atropellar la basura. De la misma manera, el hombre que está muerto no busca a Dios. Es lo que el apóstol Pablo nos dice en su primera carta, en el primer capítulo de Romanos, y el capítulo 3. No hay justo, ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todas se desviaron, a una se hicieron inútiles. Como si es que él está diciendo, el apóstol Pablo, de que no hay justo, ni aún uno, no hay nadie que haga lo bueno. Pueden haber obras de salvación. No puede haber, a menos que nazcas de nuevo, a menos que vengas a Cristo en arrepentimiento genuino. Y no me voy a ruborizar al darle la diestra a la señora cuando expone de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso yo lo firmo. Eso yo lo firmo. Y voy a agregar un versículo más a su idea. Romanos 2:24. Por causa de vosotros el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Pero de vuelta no agarremos el martillo por la cabeza, agarremos por el mango. Cuando nosotros somos salvados en los méritos de Cristo, nuestra naturaleza es cambiada. Fíjense que hay dos ideas aquí presentadas. La primera de ellas de forma positiva, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De manera positiva habla de la salvación. De manera negativa el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Cierran dos ideas que concluyen en el mismo sentido. Ahora el versículo 10, que también lo han citado, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el mérito del hombre en estas obras? Para seguir la misma línea de pensamiento, ¿cuál es el mérito del hombre si Dios preparó este camino de buenas obras para que anduviésemos en él? Y no solo eso, sino que también pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone en nosotros esto. ¿Cuál es el mérito del hombre? Lucas 17:10 dice que cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, ¿qué somos? Sino siervos inútiles. Pero si no lo hacemos, estamos cayendo en pecado y debemos arrepentirnos de esos pecados. No hay un contrasentido entre las buenas obras y la salvación. Solamente que hay que ubicar cada cosa en su lugar. La salvación es por medio de la fe y las buenas obras son la evidencia de que hemos nacido de nuevo, porque fuimos creados, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Una cosa es el medio y otra cosa es la evidencia. Para manifestar, habían leído el versículo de hace rato, para manifestar de que somos hijos. No dice para que seamos hijos, dice para manifestar de que somos hijos de Dios. La única obra que fue aceptada para salvación es la de Cristo, allí en la cruz del Calvario. Ni siquiera el acto de creer te salva. Le di de vuelta, le doy la diestra en eso que dije. No es el acto de creer lo que es contado por justicia, sino creer en Cristo Jesús. La justicia de Cristo es imputada en el pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia de Cristo es acreditado al pecador. Y los pecados del hombre, las transgresiones y la culpa y el castigo del hombre fue sobre él. Es esto lo que el profeta Isaías nos dice en el capítulo 53, que él llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y en sus llagas fuimos nosotros curados, y en su muerte trajo vida. Hermanos, también los demonios creen y tiemblan categóricamente. Claro que sí. Pero estos no tienen a Cristo. Un texto muy revelador en torno a este tema es el que encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante, que en el 37 dice: el Señor le está confrontando a unos fariseos que decían ser hijos de Abraham. Y el Señor, ¿cómo les confronta? Diciendo: si fuerais hijos de Abraham, Abraham el padre de la fe, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Fíjense cómo plantea la idea. Si son hijos de Abraham, sus obras harían. No dice hagan las obras para ser hijos de Abraham. No es el medio, es la evidencia de que somos hijos. Las buenas obras no son el medio, sino por demás murió Cristo. ¿Qué justicia trae Cristo al pecador entonces, si nosotros debemos hacer obras para salvación? No es por obras, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Ahora, de ninguna manera las buenas obras pudieran faltar en aquel que es de Cristo. Si no lo tuviera, es que no lo es. Había citado también el texto de 1 Corintios 15, solamente que no leyó todo el versículo hasta donde llega. Si ustedes recibieron el evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis, en el cual si retenéis, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. Es la evidencia de que somos salvos, no el medio.
verdaderamente dándole el beneficio de la duda, en la sinceridad con la que exponen, no están siendo objetivos en mirar el texto. No están mirando con claridad. El creyente tiene frutos dignos que confiesan con sus labios. Y pareciera ser que nosotros somos aquellos que meramente dicen ser cristianos, profesantes en el mejor de los casos, pero no creyentes verdaderamente. Esto es verdaderamente crear un espantapájaro para darle golpes, porque no es lo que creemos. Nosotros creemos que también hay gente que profesa y no lo es. Nosotros creemos de que el creyente tiene buenos frutos. Cristo dice, el que está en él lleva mucho fruto. Y que es el grupo contra el que Santiago lidia y pelea. Y los expone con una fe muerta, con una fe falsa, con una fe fingida. ¿Cómo pudiera ser que alguien que tuviese el Espíritu Santo no tuviese buenas obras? Pues el fruto del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Fíjense, el fruto es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice. El fruto es lo que evidencia si estamos muertos en nuestros delitos y pecados o si somos de Cristo. Mas el fruto de la carne, ¿qué cosa? Envidia, pleitos, blasfemias, contiendas, enemistades. Pero es ¿qué cosa? Es el fruto de ser o hijo de Dios o estar en tus delitos y pecados. De ninguna manera es el medio. El medio es la fe, categórico es lo que dice el apóstol Pablo. 5 minutos. Categórico es. Y es muy amable al aclararnos para no dar margen a especulaciones. No por obras. No por obras. Dos ideas claras. Por medio de la fe, no por obras. ¿Cuál es el propósito de la salvación? En el Salmo 106:8 dice, para hacer notorio su poder, el de Él, no el del hombre. ¿Quiénes alcanzan la vida eterna? En 1 Timoteo 1:14-16 cierra la idea diciendo, los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuál es el medio, el instrumento de la salvación? 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la suma de sus obras. ¿Cuál es el medio de la salvación? Efesios 2, hemos leído, por medio de la fe, no por obras. ¿Tenemos un ejemplo acaso de salvación? En Lucas 7:50 el Señor dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Es acaso una enseñanza aislada esta que estoy trayendo? Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 13:39, en Él somos justificados todo aquel que cree. Hechos 13:39, perdón, me corrijo, Juan 3:18, el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hechos 13, 47 y 50. Creyeron es el verbo, hermano. Creyeron, no oraron. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Qué se requiere? Obras para la salvación. Según Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras. ¿Es acaso una enseñanza clara esta que estoy exponiendo?
Romanos 3, 20 al 28 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, según Jesús. Esto no saca de lado las buenas obras, solamente que las buenas obras testifican y glorifican del poder de Dios que transformó el alma del pecador. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Abraham fue salvo por las obras? Romanos 4, 1 al 6. Creyó es el verbo. Fíjense, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿La salvación qué es? ¿Una deuda de Dios para el hombre? ¿Dios le debía a Abraham? ¿Dios te debe la salvación? De ninguna manera. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos, hermanos, no hace falta que lea Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe. Tenemos entrada por la fe en esta gracia, Romanos 5, 1 y 2. Un minuto. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Romanos 9, 31 al 33. Cierro con esta conclusión. La salvación del pecador es como enseñaron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. No por medio de la justicia del hombre, sino la justicia del Hijo de Dios, del Cristo revelado a nosotros. Su justicia se nos es acreditada, imputada a nosotros. Y nuestro Salvador cargó con nuestro castigo a causa de nuestras rebeliones. Esto se conoce como la doble imputación. La justicia de Cristo es aplicada a nosotros en virtud del Espíritu Santo por medio de la fe. Y por otro lado debemos concluir que pensar que la salvación del hombre es por medio de las obras es despreciar la obra de Cristo en la cruz de Calvario, es reducirla a un amuleto. La fe en Jesucristo sería inútil e incapaz de salvar a un miserable hombre. Es negar la enseñanza apostólica. En resumidas cuentas, pensar que la salvación es por medio de las obras es una fatal arrogancia de alguien que aún permanece en sus delitos y pecados y no han conocido el camino de la verdad y la vida. Por lo que no puedo concluir de otra manera que cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, hermanos. Cree en el Señor y serás salvo tú, tu casa. Ahí dice. Gracias. Bueno, ahora ya cada exponente presentó su tema. Ya escuchamos a la hermana Nora, también a Germán. Entonces, ahora se viene el momento de ella tiene el derecho a argumentar. Bueno, continuamos con nuestro debate. Ahora es el tiempo de Nora para argumentar sobre lo que expuso Germán y viceversa. Vuelvo a reiterar para que se aclare eso. Entonces, Nora, es tu tiempo por 15 minutos. Ya. Muy bien. Primero que nada queremos dejar bien en claro que la doctrina de la Iglesia Católica no se basa en conseguir la salvación solamente a través por las obras. En ningún momento nosotros dijimos que vamos a llegar a la salvación por medio de las obras, sino por el medio de la fe. Y no la fe basada en los mandamientos de la ley mosaica. No vas a cumplir a los 10 mandamientos porque dijimos bien que Romanos 3:23 se cumple. Porque nosotros no estamos. Si decimos que vamos a cumplir los 10 mandamientos, no vamos a estar jamás en gracia con el Señor. A eso se refiere cuando dice la ley antigua, la ley mosaica basada en el cumplimiento de los 10 mandamientos, por cuando todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios.
Cuando nosotros decimos en la Iglesia Católica que las obras son necesarias, va acompañada siempre con la fe. ¿Con la fe de quién? Con la fe de aquel que dio su vida y a través de la redención nos lleva a la santidad. ¿Cómo? Por medio de su gracia. Nosotros no decimos que no tenemos fe en el Señor. Tenemos fe en el Señor en cuanto a que, en cuanto a nosotros cumplimos lo que Él nos manda. Y para eso el Señor instituyó un plan de salvación basado en los 7 sacramentos. El hermano nos dijo a nosotros que solamente por obras es lo que nosotros estamos profesando para llegar a la salvación, lo cual es una gran mentira. Es una gran mentira decir que solamente por las obras. Dice aparentemente lo que quiso decir él, que solamente por obras llegaremos a la salvación, que eso es lo que nosotros profesamos. Primera mentira. Y el hijo de toda mentira, el padre de toda mentira es Satanás. Así que está obrando a través de sus labios el espíritu de la mentira. Jamás dijimos que solamente por obras nosotros llegaremos a la salvación. No solamente por obras, que quede claro. Y no solamente por fe, que quede claro. Hablamos de fe acompañado de las obras. Por eso nosotros vamos a hablar que en cuanto a lo que dijo también, que las obras, según lo que estaba previsto en el Antiguo Testamento, según los judíos, dijo el hermano, ¿con cuántas obras nosotros vamos a llegar al cielo? Nosotros no podemos comprar la gracia de Dios, nosotros no podemos comprar la salvación, ni siquiera podemos comprar que se nos infunda el Espíritu Santo. Dice, ¿con cuántas obras nosotros tenemos que entrar al cielo? ¿Cuántas obras son necesarias? Como si fuera que nosotros decimos, hace esto, hace esto, hace esto, como lo hace el pastor Abreu. Prometió fundar más de 1000 iglesias en Paraguay, como si fuera que esas obras nos llevarán a la salvación, apartando a los hermanos de la verdad. También nos dijo, en Romanos 8, el hermano dijo que nada nos podrá separar del amor de Dios, en cuanto y en tanto estemos en gracia. ¿Cuál es la gracia? Cumplir los mandamientos que Él nos da. Tener esa fe y que esa fe nos lleve a la acción, como nos dice posteriormente en Mateo 25, 30, cuando nos habla acerca del juicio final, que en base al amor nosotros seremos juzgados, en base a las obras de bien que nosotros hemos hecho, conforme a la fe que tenemos en los mandamientos que Él nos da. También nos dice el hermano que nosotros tenemos que glorificar a Dios en base a su justicia. Es cierto, ¿y cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Cristo? Cumplir lo que dice Romanos 12:2. Esta es la voluntad del Señor. Cambien desde una transformación interior. Saquen el pensamiento del hombre que hacer solamente obras para llegar al cielo. Revístanse de lo que Dios nos dice, de lo que Jesús nos dice, para que podamos nosotros manifestar cuál es la voluntad de Dios y saber que su voluntad es lo bueno, lo grato, lo perfecto, lo que le agrada, que es cumplir sus sacramentos. Nos dice también el hermano una gran mentira, que Noé creyó y que solamente con ese verbo de creer llegó a la salvación y fue justificado. Otra gran mentira, como gran hijo del padre de la mentira, el diablo. También dijo que Abraham a través de la fe creyó en Dios y llegó a la salvación. Sin embargo nosotros, en base a eso mismo que está escrito en Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 4, dice que Abel ofreció a Dios sacrificios. A través de la fe obró, la fe en acción, la fe que nos lleva a obrar. En el versículo número 7, Noé creyó, pero cumplió el mandamiento que Dios nos dijo, que es construir esto, hacer esto, y solamente 8 personas se salvaron. Los que no creyeron, ya sabemos dónde están, ¿verdad? En el purgatorio, otro tema de conversación. También por la fe, Abraham creyó, pero no solamente por creer fue justificado, sino porque llevó a la acción su fe cuando le dijo a tu hijo, ¿verdad? Cuchillo en el cuello, y él iba a obrar porque creía en la redención. Él sabía que Dios tenía el poder suficiente para devolverle a ese hijo en la otra vida. También vemos que la misma ramera, la ramera Raba, le habían dicho que reciba a unos hombres que iban a llegar a su casa. Ella tuvo fe en el Señor, pero esa fe fue acompañada de una obra, acoger a esos hermanos y ayudarles a encontrar la salida para poder escapar de las obras del mal.
También nos dijo el hermano que el que no viene a Cristo por fe no será salvo. ¿Cuál es la fe en Cristo, hermano? La fe de Cristo es cumplir los sacramentos, llevar a cabo esas obras que Él nos pone como, digamos, estrategias de salvación para escapar del mal. Porque aquel que no cumple lo que el Señor nos dice es para que sea manifestado que en su corazón no obra el Espíritu Santo. El hermano también dijo: ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y en dónde se refería a eso? En Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante, cuando se estaba haciendo la instauración de la Eucaristía. No la Eucaristía como lo tienen los bautistas, como una Eucaristía simbólica, como si fuera que esto representa el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús, en el capítulo 6, versículo 51 en adelante de Juan, nos habla claramente: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la presencia real de Jesús, porque para Él todo es posible, la presencia del Todopoderoso dentro del pan, la presencia de la sangre del propio Jesús hecho cuerpo, sangre y cuerpo, cuando consumimos la Eucaristía, cuando asistimos a la Eucaristía como una de las obras salvíficas, la comunión. Dice el Señor en capítulo Juan, versículo 6, capítulo 6, versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El diablo no quiere que ustedes tengan vida eterna. El diablo no quiere que ustedes entren al reino de los cielos. Por eso no les permite cumplir los sacramentos de la verdadera Eucaristía tal como lo instituyó Jesús. No les permite cumplir el sacramento del bautismo tal como nos dejó Jesús. No le permite cumplir, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No cumplir como un símbolo la Eucaristía del Señor, uno de los sacramentos violado y pisoteado por aquellos que no creen en su palabra, por aquellas falsas iglesias, falsos pastores, hijos de Satanás, que le hacen creer que la Eucaristía es un mero símbolo. También el hermano dijo una gran mentira cuando el buen ladrón se confesó frente a Jesús. Dijo el hermano: ¿acaso tuvo obras? ¿Acaso se bajó y se confesó con algún sacerdote, estando allí el buen ladrón en presencia del sumo sacerdote? Reconoció que era pecador, se confesó junto a Jesús, el sumo sacerdote, y por eso llegó a la salvación. Por eso el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Llegó y reconoció el sacramento de la reconciliación, que como sacramento las iglesias falsas como las bautistas no lo tienen. No tienen el sacramento de la confesión y no creen los sacerdotes, que están bien manifestados en ese versículo de la Biblia cuando el buen ladrón reconoció el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, se confesó ante el sumo sacerdote y fueron abiertas las puertas del cielo inmediatamente. Cuando reconocemos que somos pecadores, confesamos ante el Señor y asistimos a ¿quién? A los ministros de la confesión instaurados por Dios a través de la palabra. También dice que aconteció que estando sentado el Señor en Lucas capítulo 24, versículo 30, estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aparentemente nosotros vemos un pedacito de pan, sin embargo la presencia misma de Dios en esa carne. Testimonios diversos en el mundo. El testimonio también es una manifestación de la palabra de Dios. Mi palabra puede llevarnos a la conversión por obra y gracia de Dios, no porque yo tengo el poder de transmitir a ustedes la palabra, sino porque el Señor manifiesta en testimonios alrededor del mundo de que en esa Eucaristía está la carne misma, fibra muscular cardíaca del Señor, demostrado por grandes profesionales que trabajan en la NASA, científicos que muestran que allí está la carne latiente del Señor Jesús, con solamente 23 cromosomas, porque tenía solamente los cromosomas del lado materno. El Espíritu Santo no le concedió cromosomas por el lado paterno. También dijo el hermano que el buen ladrón no se había confesado, que él no bajó y que no había confesado con nadie, estando así mismo frente al gran sacerdote. También dijo el hermano que con la prudencia tenemos que ser prudentes, es cierto. Habían 10 mujeres que estaban en una noche
preparando sus lámparas, y solamente 5 mujeres fueron justificadas, y el Señor les llevó porque vino a ver si realmente estaban cumpliendo la palabra, si llevaban esa luz del alma, cumpliendo los sacramentos que el Señor nos dio. Y después, cuando fueron cerradas las puertas del cielo, esas mujeres clamaron: Señor, Señor, no cumplieron los sacramentos que el Señor nos dejó como camino de salvación: el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio, creer en el orden sacerdotal, realizar la primera comunión y llegar al ministerio de la confesión. Nosotros podemos tener una clara idea de que las obras sirven acompañadas de la fe, porque llegada la verdad, si nosotros creemos en su palabra, no solamente confieso con mi boca, llevo a cabo esas obras, porque la fuerza del Espíritu Santo, esa es la gracia, la que nos lleva a actuar por la fe. Y eso lo deja muy claro Mateo capítulo 25 en adelante, donde dice a partir del versículo 30: siervo inútil, tú no has cumplido, porque me viste enfermo y no me cuidaste, me viste en la cárcel y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Siervo inútil, como también el hermano utilizó otro de los versículos. Tú vas y serás echado a las tinieblas, donde hay lloro, crujir de dientes, donde estamos así rabiados porque no escuchamos la palabra del Señor, no cumplimos los sacramentos. Tuvimos la oportunidad del bautismo como lo manda Jesús, no como un mero símbolo. Tuvimos el sacramento de la Eucaristía y no lo cumplimos, lo tuvimos como un símbolo. Ahora yo le pregunto a los hermanos, ¿por qué para ellos el bautismo sí tiene más valor que por encima de lo que es la Santa Cena del Señor? ¿Por qué para ellos el bautismo es solo un símbolo? ¿Por qué solamente la Eucaristía es un mero símbolo y no así el bautismo? ¿Por qué el bautismo es más importante que la Santa Cena? La Eucaristía tal cual lo instituyó el Señor. Hagan esto en memoria de mí, a través de los apóstoles y a través de los sacerdotes, por manos consagradas a la manera de Melquisedec. ¿Por qué no creen en la confesión? ¿Por qué no creen en los sacerdocios? ¿Por qué no creen en los otros mandamientos? ¿Quién les inspira para creer que un sacramento mal cumplido, el bautismo mal cumplido porque no cumplido como lo que el Señor nos manda, eso nos va a llevar a la salvación? Con el bautismo llegaremos a la salvación, y por la fe solamente. En Mateo 25:42 dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, fui forastero y me cogiste, estuve desnudo y me vestiste. En el versículo 40 dice: cada vez que hiciste esto a mis hermanos, a mí me lo hiciste. Este va a ser el juicio final, en el que cada uno va a tener que responder por las obras, haber cumplido los 7 sacramentos de salvación, estrategias de Dios, para ver si nosotros, por obediencia a los mandamientos de la nueva ley, la ley de la libertad, cumplir por fe en su palabra lo que el Señor nos manda. A través de eso nosotros seremos juzgados en obras y juzgados en cumplir los santos sacramentos, la confesión, el bautismo de los niños y de los adultos, el santo matrimonio, la santa Eucaristía como debe ser, como la presencia real de Jesús en el pan, el sacramento de la reconciliación con la confesión, la unción de los enfermos y la validez de la unción con el aceite que sana directamente a las personas, el reconocimiento del orden sacerdotal y la primera comunión que se hace en los niños y la confirmación en los adolescentes o adultos. Y para terminar quiero recordar Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que estoy un poco confundido porque
Me llamó hermano y me llamó ministro de Satanás. No estamos en la misma familia, creo, según tus palabras. Pero yo no te llamaría así, ¿verdad? Obviamente, porque anhelo también tu salvación, no te trataría de esa manera y voy a tratar de mantener la cordura en tal caso. Creo que la fortaleza de la agresión muestra la debilidad del argumento y cada uno podrá juzgar eso, más que nada, ¿verdad? Creo que esa es un poco la frustración que me traen los debates cuando miro o cuando me toca participar en uno de manera informal o no, y es que por lo general no se ve un trato amable, tampoco es que uno, voy a considerar, la verdad es que acá tocaste un punto donde no la tenía bien clara o no estoy bien. Esa es la frustración que tengo, no hay un acercamiento sincero en los debates. Por un lado, hermano, por otro lado, sos de Satanás. La verdad que no sé si esto pudiera producir en mí un sentimiento un poco bipolar. De repente la amo porque me llama hermano y de repente la desprecio porque me llama Satanás. No sé, que es un poco simpático este sentimiento que tengo. Pero bueno, en fin. Voy a hacer un poco mi abordaje desde el texto de Santiago porque creo que resume un poco su refutación y también de paso la mía, refuto yo también la suya. Quisiera leer antes de entrar en el de Santiago, quisiera leer un poquitito lo que dice Tito 3.5. Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras. Qué insistente es Pablo. ¿Por qué tantas veces dicen todas sus epístolas? No por obras nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, yo estoy seguro que acá el problema, el obstáculo para poder recibir la palabra del apóstol no es cognitivo, es un problema de naturaleza. Debemos nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo para poder recibir las palabras del apóstol. ¿Cómo se pudiera decir lo contrario? Por eso digo que a prima facie una persona sincera debiera asentir diciendo de que hay inconsistencia en su doctrina, en lo que enseñan. Por un lado es necesario las obras, por otro lado dicen que creen en todas las escrituras, pero contraponen las palabras de Pablo contra las de Santiago. Lo más seguro y más sensato es que están entendiendo mal lo que dice Santiago, que justamente es la cita donde podemos encontrar a Rahab, podemos encontrar estos ejemplos que citó. Pero el problema creo que también es un poco de lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque el problema, el dilema aquí no es presentar la salvación por medio de la fe más obras, sino la de evidenciar una fe muerta, que no salva, una fe que no obra por el amor. Como había dicho en mi introducción, y ojalá pudiera tener cabida mi palabra en el corazón de cada uno de ustedes, lo que Santiago está haciendo es lidiar contra aquellos mentirosos que dicen que el creyente no tiene obras. Pero de ninguna manera Santiago está diciendo la fe nos salva. Y de hecho, de vuelta, tal vez en la sesión de preguntas te preguntaría de vuelta qué opina el Trento referente a la fe, porque ellos declararon anatema a aquel que diga que solo por medio de la fe uno es salvo. Al final de cuentas pareciera ser como que te acomodaste al discurso de que no, por medio de la fe. Ahora también hay que tener obras para la salvación. Ahí hay que ponernos de acuerdo. No sé si estás en una representación formal y oficial de parte del Vaticano, porque si es así, creo que te va a llegar una disciplina eclesiástica, porque está echando por tierra varios concilios. Solo, la verdad, sola. Ese es el problema. La sola fe. Sola. Sí, ella dijo que uno es salvo por medio de la fe. Más obras. Sí, pero más obras. Ese es el problema. Solo la Y fe. el Concilio de Trento dice que aquel que solamente es salvo por la fe es anatema. Eso dice el Concilio de Trento.
Por eso pregunto, si es una representación oficial, cuidado que es una disciplina eclesiástica está a las puertas. Pero bueno, abordando ya mi refutación en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15, y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y fíjense en este verbo, hermano, que insistentemente ella estuvo enfatizando. Atendamos los verbos. No sé si me permiten decirlo, pero pónganle lupa. Dice el versículo 18, muéstrame tu fe. ¿Cuál es el propósito de las obras? Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿O es acaso en una mente trasnochada podemos entender que el propósito de las obras es aquí la salvación? Es evidenciar, es mostrar que tenemos una fe viva, no una fe muerta. Como les digo, estamos agarrando de vuelta el martillo por la cabeza y no por el mango. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Pues claro, ellos tienen una fe muerta, ellos no obran, no tienen obras de justicia, de misericordia, obras de la ley, claro que no. Y suscribo de vuelta la frase que dijo, Satanás es el mejor teólogo que existe, sin duda alguna. Ellos usan la palabra. Y no cuando Lutero había dicho ya el tiempo de la Reforma, el tiempo del oscurantismo, cuando la palabra de Dios estaba privatizada por el Vaticano, decía él que en relación a que los demonios creen y tiemblan, que Dios permite a aquellos que va a destruir a usar la palabra indignamente. Satanás lo hizo en Génesis, Satanás lo hizo cuando tentó a Jesús. Lutero no estaba diciendo nada extraño. No es extraño que Satanás utilice la escritura. Por supuesto le doy la diestra ahí. Claro que sí. Tú crees en Dios, bien nace. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Qué se propone de vuelta Santiago demostrar con su palabra? Demostrar que la salvación es por medio de la fe o que la fe es muerta sin obra. Demostrar que no es una fe viva, sino que es una fe muerta, la fe de los demonios. O es una fe viva y eficaz. Versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, vamos a ver si es esto una conclusión de Santiago, acorde a las palabras del apóstol Pablo. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tiempo verbal pasado. Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu, y acá está la hermosa analogía que resume el tema, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No está negando que el hombre es salvo por medio de la fe. En Juan 8, en el ejemplo que había dado, en Juan capítulo 8, versículo 31, fíjense lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo?
Vayan al versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, a los que habían creído en él. Estos hombres, ¿qué tipo de fe tenían? Una fe muerta, la fe de los demonios. La fe que confiesa con sus labios, pero con sus hechos los niegan. Ese es el propósito de Santiago cuando escribe eso en el capítulo 2, hablando de las obras y la fe. El autor denuncia un tipo de fe que es muerta en sí misma y aclarando que tal fe es imposible que salve. De ninguna manera está enseñando que para la salvación es necesario obras por parte del pecador para concluir lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Versículo 15 nos describe una obra de misericordia para ilustrar su punto. Pues si somos vasos de misericordia, como el apóstol Pablo dice en el capítulo 9 de Romanos, versículo 23, somos vasos de misericordia, hemos de mostrar frutos de misericordia. Versículo 16 muestra la hipocresía de estos que dejan que dijeran tener fe, pero igual a la de los demonios. Estos se desentienden de las necesidades del prójimo, negando así la ley de Cristo. Hermanos, ¿cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo. ¿Cuál es la ley? Versículo 17 claramente sentencia que tal fe es muerta, el cual era el propósito al abordar desde un principio. Jamás pudiera alguien siquiera imaginar con una mente trasnochada que la enseñanza de Santiago es contraria a todo lo que el Evangelio enseña por la pluma de Pablo a lo largo de sus 13 cartas. Es imposible pensar tal cosa, pues él mismo dice, por medio de la fe y no por las obras, para que nadie se gloríe. Me gustaría escuchar la explicación de estos versículos. ¿Cuál es la comprensión que se tiene de esto? Sería interesante, la verdad. Versículo 18 es claro el desafío que hace a cualquiera que intentara ir en contra de la enseñanza del que el que en mí permanece lleva mucho fruto. Juan 15, 4 y 5. Esto es, si eres de Cristo, estarías en el camino de buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. No hacerlo sería negar a Cristo en sus propias vidas. Romanos 2:24. Santiago y así Pablo no ignoran que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Desde el versículo 19 y 20, Santiago 2, no se guarda nada en calificarles como personas a verdaderos demonios, estos que dicen que tienen una fe muerta. Aprende, hombre vano, es lo que le dice Santiago. ¿Y qué significado tiene? Hueco e inservible. Que tu fe es muerta y tú permaneces en tus delitos y pecados. Versículo 21 y 22 aporta otro ejemplo en la persona del padre de la fe. No es llamativo que sea conocido de esta forma este hombre, y no el padre de las obras o de las fe más obras. Si el hombre tiene que poner una pequeña obra, por minúscula que sea, ya no alcanza el sacrificio de Cristo. Ya no alcanza. La fe de este hombre es impresionante como lo describe. Y siempre que ustedes lean Hebreos 11, 21 veces van a leer, queridos amigos, por medio de la fe, por medio de la fe, por medio de la fe, 21 veces. Hay pregunta y respuesta de Germán a Nora y Nora a Germán. Les voy a hacer preguntas y con referencia a la Biblia, ¿verdad? Bueno, que sea 100% bíblico, ¿verdad? Porque a veces se pueden tocar otros textos que no son de la Biblia. Y ahí ustedes ya van a saber, van a sacar sus conclusiones si habló con Biblia o no. La respuesta. Sí, yo creo que es importante que sepamos que eso ellos van a exponer, nosotros somos oyentes. Sí. Es difícil de No, por favor. 20 minutos entonces. Primero que nada, aclarar respecto a lo que decimos que Abraham creyó.
y creo que está repetidamente perder el tiempo, volver a expresar eso, que creyó significa que obedeció, obediencia a lo que Jesús nos dice. Él lo ofreció a su Hijo, fue probado en la fe, y así también nosotros seremos probados en la fe a través de obras, cumpliendo la voluntad del Señor, y eso significa justificar a Dios. ¿Cuáles son los sacramentos que Él nos instituye para la salvación? Por eso lo repito, ¿cuáles son las obras que el Señor nos pide? Y nos pone esas estrategias, los sacramentos del bautismo, de la confesión, de la unción de los enfermos, del matrimonio, del orden sacerdotal, la primera comunión y el sacramento de la reconciliación y confesión a través de los sacerdotes. Esas son las obras, ¿sí? Bueno. Entonces, la primera pregunta que tenemos para el hermano es la siguiente. Si las obras no tienen importancia para la salvación, ¿por qué insisten tanto en el bautismo de los adultos? Agradezco la pregunta porque es un punto que tocaste hace rato y bueno, ahora intento comprender por qué lo citaste. Y nos bautizamos porque es una ordenanza. Dios la instituyó, y no solo obedecer a la ordenanza, sino también al modelo que Él mostró. Ahora, no sé si eso satisface la pregunta. Entonces yo preguntaría sobre el mismo tema. ¿Cuál es el modelo que Él enseñó, que Él demostró en su bautismo? ¿Cuántos meses tenía de nacido? Sobre el bautismo podemos ver en Mateo 28, 19, 20, donde el Señor manda a los apóstoles: vayan y hagan, 28, 19 al 20, vayan y hagan que todas las naciones, que todos los pueblos y todas las gentes sean mis discípulos. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, todas las naciones tienen hijos, todas las naciones tienen niños, naciones también significan familia. En ningún versículo de toda la Biblia dice que a los niños no. Recordemos que el bautismo a través de Jesucristo, a través de recibir el Espíritu Santo, de la inmersión en la muerte de Jesús para ser nuevamente corredentores, coherederos del reino de los cielos, ¿sí? Nos habla del nuevo bautismo. El bautismo anterior era el bautismo que Jesús había cumplido según la ley judaica, que era la circuncisión a los 8 días de vida. 8 días de vida es un recién nacido. Se considera recién nacido todo niño hasta la edad de 28 días de edad. A partir del 29 se considera también niño recién nacido hasta los 28 días. Sin embargo, Jesús había cumplido esa ley. ¿Y por qué Jesús se iba a bautizar? ¿Acaso Él no era el dueño del reino de los cielos? ¿Acaso Él no era el Hijo del Padre? ¿Acaso Jesús no estaba infundido en el Espíritu Santo? Se vino a bautizar como adulto. ¿Por qué el niño no se puede bautizar? ¿Dónde dice en la Biblia que los niños no? Perdón. No, te está yendo a otro lado. Yo te hice una pregunta específica. Acerca de la ordenanza del bautismo. Yo te pregunté en relación al modelo. Eso significa una palabra interesante, inmersión, dice. Pero bueno, no fue mi pregunta. Mi pregunta fue, ¿cuál fue el modelo que Cristo mostró en su bautismo? El modelo que Cristo mostró en su bautismo podemos detallarlo bien en Mateo 3:11, donde viene Jesús a bautizarse en la presencia de Juan el Bautista en el Jordán. Mateo 3:11 en adelante. El bautismo de Jesús. Vino Jesús para ser bautizado por Juan, y Juan se lo quiso impedir, como así hay muchas personas que dicen a los niños no. Juan, dentro de su ignorancia, Jesús le hizo saber: si no entiendes nada, cállate. Y le dijo: conviene que hagamos así, deja por ahora para que se cumpla toda justicia de Dios. Y en el momento que salió del agua, que fue bautizado, se abrieron los cielos. Ese es el modelo que Jesús nos pide. 8 días. El bautismo, voy a responder tu pregunta. Para demostrarnos, Él vino a demostrarnos que con el bautismo se abre la puerta de los cielos. Si un recién nacido no es bautizado, no tiene las puertas de los cielos abiertos. Si un recién nacido, luego, cuando salió, se fueron abiertas las puertas de los cielos. Mateo 3:11 en adelante. A continuación, bajaba el Espíritu Santo que se posaba sobre él como lo hace una paloma.
Cuando el niño se bautiza o el adulto se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Y luego dijo, se oyó una voz del cielo diciendo, tú eres mi hijo amado. ¿Acaso no se sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Y luego en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 30 y 28, capítulo 2, versículos 38 y 39, nos dice, arrepentíos, adultos, tiene deber de conciencia, arrepentíos, sí, a los adultos. Y luego dice en el 39, porque la promesa es para ti y tus hijos. Demuéstrenme dónde dice que un recién nacido no es un hijo. Ahí es una pregunta, entonces. Que Sí, pero hay que moderar el tiempo porque si no, el discurso va a lograr no es terminable. está respondiendo la pregunta. No es por eso, para moderar el tiempo. Si no, una pregunta le voy a hacer en 20 minutos. El modelo de bautismo entonces está en Mateo 3:11 en adelante Sí, y en Hechos de en los relación al Apóstoles tiempo, ¿verdad? Se le date 8 días, creo que tenía 30 años, Cristo. Bueno, vamos a tratar de ser más breve en tratar de condensar una respuesta. Pero expliqué que el bautismo... Tenías sí, una pregunta, sí. te toca. Pero expliqué que el bautismo que Jesús había recibido era a los 8 días de vida. El bautismo que Jesús recibió era a través de la circuncisión. Ese era el bautismo. Y está la figura del bautismo en la carne. Hoy en día es el bautismo en el Espíritu Santo. Ya no hecho por mano humana. Ya no una circuncisión quirúrgica. Sino recibir el Espíritu Santo a través de Jesús. Sumergidos, porque bautismo significa sumergirse, sumergidos en la muerte de Cristo para llegar también a la redención. ¿Otra cosa le No, tu pregunta, estoy esperando tu pregunta. Sí, otra pregunta es, Te toca. ¿por qué, si ustedes consideran que el bautismo es más importante que la Santa Cena? No sé, ¿dónde escuchaste eso? Nosotros no pensamos eso. Nosotros creemos en dos ordenanzas, bautismo y Santa Cena, y ambos son del mismo nivel, por así decirlo, porque provienen del mismo Señor. No hay distinción en categorías que creemos que esto es más verdadero que otro. Hago mi pregunta. ¿Cómo entienden Efesios 2, 8 y 9? Para no extenderlo tanto, no sé si cuánto tiempo podemos moderar la respuesta. Si querés hablar 2 minutos más. No. Así para compensarlo. No, por favor. 2 minutos está bien por respuesta. Un minuto. Sí, 2 minutos. Ok. ¿Qué entiende por Efesios 2? En Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Primero, la gracia es un don y la fe también. La gracia es la capacidad de llevar esa fe por obras. Fíjense que en adelante dice, no por obras. Estamos hablando de cumplir la ley antigua, porque San Pablo estaba hablando en ese momento de la ley que estaba en el Antiguo Testamento, no por obras, porque Romanos 3:23 dice, esas obras no podemos cumplirlas, punto, porque en cuanto todos pecaron, no llegaremos a la justificación por el cumplimiento de esa ley, la ley del Antiguo Testamento, una ley de muerte. Sin embargo, acá nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? Estamos hablando ya del Nuevo Testamento, carta de San Pablo. La fe en la palabra de Jesús. La fe en lo que Él nos dice. Hagan lo que Él nos dice. Este es mi cuerpo. Hagan esto en conmemoración mía. A través de los apóstoles. No cualquiera se puede autonombrar pastor de una iglesia, fundar una iglesia y ser apóstatas. Y no por obras, solamente por obras. La pregunta es, ¿cómo puedo justificar que no por obras? Y nosotros decimos sí por obras, no por obras del Antiguo Testamento. San Pablo se estaba refiriendo a las obras del Antiguo Testamento. Gracias. Yo quiero aclarar algo también. En caso que uno de los opositores no esté de acuerdo con la respuesta que le da, él puede argumentar. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él dijo, o ella puede estar de desacuerdo con no, por eso intervenir, porque a mí me presiona mucho y me dice, está hablando de otra cosa, está hablando de otra cosa. Entonces, si no le llena la respuesta, ella también tiene el derecho de reclamar, yo pues no le llena la respuesta. La gente, por eso somos nosotros oyentes, como digo, la gente va a sacar su conclusión. Genial, perfecto. Bueno, no por obras, pero la gracia es hacer obras.
Estoy en una crisis, la verdad, acá de comprensión. Pero bueno, La fe es fruto de la obra. si pudieras exponer un poquitito tu comprensión acerca de Lucas 7:50. ¿Sí? 2 minutos. En Lucas 7:50 dice, voy a remitirme al capítulo 44, el versículo 44. Vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado por sus cabellos. No me diste beso, mas desde el que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos de sus pecados les son perdonados. Arrepentimiento. Y está frente al sumo sacerdote, sacramento de la reconciliación, sacramento de la confesión, arrepentimiento y cambio de vida, cambio de conducta. Porque amó mucho, muestra que ella tenía el don de la gracia, estaba en gracia con Dios porque llevó esa fe por obras, amó mucho, se arrepintió, cambió de vida, reconoció al Señor, se confesó frente a Él, ¿sí? Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijeron: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo mismo pasa en Mateo 9 con el versículo, con la historia de los 4 amigos que le trajeron al paralítico. El paralítico vino para caminar, venían buscando a Jesús como obrante de milagros, la fe que sana. Sin embargo, el Señor quería demostrar que la fe salva cuando reconocemos que somos pecadores, cuando llevamos a esto por obras, y que la fe de los hermanos, de los amigos también puede llevarnos a la salvación, que son nuestros intermediarios ante el Señor si rezan y obran por nosotros. Le llevaron al paralítico y le dijo al paralítico lo mismo que le dijo a esta pecadora: vete, tu fe te ha salvado, atribuyendo la fe de los amigos, demostrando de esa manera que si usted quiere que su hijo sea salvo por la fe de los padres, también puede recibir el niño el sacramento del bautismo. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta sobre el bautismo, creo que fue una pregunta incompleta, entonces quería completar más esa pregunta para que se entienda y el pastor pueda responder y que conozcamos lo que piensa. Decía la pregunta: ¿es el bautismo más importante que la Santa Cena? En realidad, la pregunta completa es en cuanto a que ambas ordenanzas, como acabaste de decir hace unos minutos, son de igual importancia, no son simbólicas. Entonces, ¿podríamos decir que la Santa Cena no es simbólica? ¿O el bautismo es simbólico igual que la Santa Cena? ¿Cómo se entiende? ¿Son simbólicos los dos o no son simbólicos? Yo quiero meterle mi cuchara. Acá hay 2 expositores designados. Ella nos representa a nosotros y él a ustedes. Él hizo una pregunta otra vez. Si usted quiere contestarle a él, porque ahorita se viene. Bueno, está bien. Sí, totalmente. Bueno, para ello tendría que leer un poco lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 en adelante. Y dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Este es el rigor que nosotros vemos, pero es en el versículo 23 donde empieza a explicar este asunto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fíjense acá lo que cierra el apóstol Pablo: dice, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí, dice.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis. Y vuelve a decir: en memoria de mí. Es por eso que nosotros entendemos que las ordenanzas nosotros debemos cumplirlas en obediencia, y son símbolos que anuncian su muerte. Ambos, tanto el bautismo como la cena del Señor, nos habla de la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la respuesta que tengo en torno a este punto. Creo que me toca preguntar. Sí, hermano. ¿Qué entienden por la cita que encontramos en Gálatas 2:16, donde leemos: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La ley se refiere a cumplir los 10 mandamientos. San Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Creo que es una pregunta ya perdida porque la he contestado antes. Sino por la fe de Jesucristo, donde Él nos instaura la Santa Cena, la Santa Eucaristía, como que esto es mi cuerpo. Vuelvo a repetir. Si nosotros no cumplimos la Eucaristía como debe ser, el bautismo conforme a la Iglesia Católica lo establece, basándose en los versículos de la Biblia, porque la doctrina católica de la Santa Iglesia Católica no obra por apariencia y porque esto nos parece mejor, sino fundamentado en la doctrina cristiana, en lo que está escrito en las Santas Escrituras. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, llevar su testimonio, bautizar a los niños, llevar el Evangelio a todas las naciones. San Pedro sabemos que llevaba el Evangelio a las personas que ya eran conversas, a las que eran cristianas. Por lo tanto, no hacía tanta falta predicarle el Evangelio, sino darle un poquito de empuje para que sus niños se bauticen. Y San Pablo, sin embargo, llevaba a los que no habían jamás oído hablar de la palabra del Señor. Llevaba de esa manera el Evangelio, la buena nueva, haciendo que se conviertan y luego de haber escuchado y predicado el Evangelio se pudieran bautizar. Sabemos que San Pablo bautizó a unas 2 familias. Su ministerio más bien era la de la predicación. La fe de Cristo no por las obras de la ley, aclara 2 veces, no por las obras de los 10 mandamientos, sino por la nueva ley, la ley de la libertad, la ley de la misericordia, la ley de la piedad. Vayan y vean qué significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, nos dice el Señor. Gracias. Por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Gracias. Una pregunta para el hermano es: si uno acepta y confiesa a Jesús en su corazón y en sus labios, pero después de un tiempo cae en el pecado, ¿a dónde va? ¿Al infierno o al cielo? Bueno, en realidad no respondiste mi pregunta, porque ¿qué significa ser justificado por la fe de Cristo? Dice. En realidad te ocupaste de las obras de la ley, pero para hacer una salvedad al respecto, la ley se resume. Por cierto, Pablo tenía su ministerio a los gentiles, no a los judíos. Escribía a Galacia, no a Jerusalén, así como a Efesios, Filipenses. Es importante entender quién escribe, a quién escribe y cuál es el contexto en quién escribe. Pero bueno, toda la ley se resume en qué cosa: amarás a Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, resumiendo qué cosa: toda la ley mosaica, toda la ley dada a Moisés en Éxodo 20. Es lo que reduce así, o sea que es una falsa dicotomía la que presenta. Pero respondiendo a tu pregunta, si me podías recordar para enfocarme bien. Sí. Si uno acepta y confiesa a Jesús en su corazón Sí. y en sus labios, pero después de un tiempo cae en el pecado, ¿a dónde va? Sí. ¿Al infierno o al cielo? Si no se arrepiente de su pecado, definitivamente va al infierno. El hombre, debemos entender perfectamente cuál es la condena que pesa sobre el hombre, y eso es su pecado. La paga del pecado es muerte, esa es la condena. Pero el creyente, si piensa de que nunca más va a caer en pecado, entonces estaríamos echando por tierra lo que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante nos enseña.
Te voy a leer la cita. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es un momento en la vida del creyente, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El creyente se arrepiente, así como David, después de haber sido dicho de él, oh varón conforme al corazón de Dios, pecó terriblemente. Y Dios le otorgó misericordia cuando se arrepintió en el Salmo 51. Podemos ver eso. Ok. Ya estamos terminando, queda así. Ok. Una pregunta más cada una. O- Ella comenzó. ¿Me tocaría cerrar? y si quieres hacer otra pregunta y ella te conteste y termina. Ya. No, con esta sola, con esta última. ¿Qué entiende por el texto que encontramos en el libro de Filipenses, versículo 7 al 9? Y acá voy a delimitar mi pregunta porque si no se responde otra cosa. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está delimitado mi pregunta. Primera de Filipenses, ¿cuál? 3, 7 al 9. Y mi delimitación es, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sería el final de la cita. La fe en la justicia de Dios, la fe de Cristo, hacer la voluntad de Dios, los mandamientos de la nueva ley. Cuando viene Jesús, yo no he venido a abolir la antigua ley, sino a dar testimonio de ella. Y donde nos va diciendo Jesús, ustedes han oído, no fornicarás. Y Él nos explica de qué manera fornicamos mirando, sin necesariamente tocar la carne de la otra persona. Donde también nos dice, aquel que aborrece a su mujer, todo lo que hace el hombre aquí en la tierra a través del sacerdocio quedará desatado también en el cielo. Sacramento de la confesión a través del orden sacerdotal. No confesar a solas con una pata de palo o en mi mente yo confieso y soy por eso salvo. ¿Sí? Donde nos habla el Señor de las buenas obras. Cumplir, ¿de qué manera? Nuevamente me remito a los sacramentos, porque fuera de los sacramentos en mi respuesta no hay otra verdad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Cumplir lo que el Señor nos dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y pasará a ser una sola carne, el sacramento del matrimonio. Esa es la fe en Cristo. Bien. Culmina. Si hay una pregunta más. Una pregunta más. Si querés contestar una pregunta. Y termina. Porque es un título también. Bueno, pero la verdad que yo me quedo un poco ansioso porque no responde lo que planteo. Esa es mi respuesta. La justicia de Jesucristo, ¿cuál es? Pero acá no hay sacramento, y acá no hay obras. Acá Para nosotros es La fe de Cristo es esa. La fe de Cristo es la fe que nos lleva a... Está bien. Pero entonces traer otra cosa que no está en el texto. Porque no está en el texto. El problema es que interpretan ustedes por fe de Cristo. Fe en Cristo y justicia de Dios según el Nuevo Testamento. Esa es mi pregunta. O sea, Sí. que entienden por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Por la fe de ¿La fe Cristo. qué es? La fe es tener obras. Las obras que el Señor nos dice, como dice en Mateo 25 en adelante, y también basado en las bienaventuranzas, Mateo 5 en adelante. Pero hasta un ateo entiende que la fe es creer, no obrar. Eso no es. Sin embargo, Jesús nos viene a decir que la fe nos lleva a las obras, las bienaventuranzas, todo lo que el Señor nos viene a decir. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, a partir del 5 las bienaventuranzas en el sermón del monte, les remito para que vayan a leer. Pero
¿Qué es la fe en Cristo? Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Lo que planteas es como que me decís, usás barba y no soy gordo porque uso barba. O sea que es como contraponer una cosa con la otra, no tiene sentido. Yo no rechazo las buenas obras del creyente, debe tenerlas, o si no, tampoco nosotros hablamos de eso, hablamos de los sacramentos. Sí. El pastor que Sí. seguir contestando y también hay preguntas de tuyas. Los sacramentos de los sacramentos instituidos por Jesús. Capítulo 5, 6 y 7. Damos 10 minutos más entonces. Como quieran. Porque ya como terminamos el tiempo. La justicia de Dios está basada en los 7 sacramentos. La fe en Cristo está basada en los 7 sacramentos. Yo, si me permiten cerrar, les agradezco la verdad que hayan venido, que es un acto aplausible de parte de ustedes, porque hubieron otros tiempos donde esto no se podía, donde no se podía abrir la Biblia siquiera, donde no se podía leer la Biblia tampoco con otras personas, hacerlo estaba penado, y tristemente hoy sigue ocurriendo en muchos países. No crean que esto es de siglos pasados. En China, en países comunistas, hoy está prohibido leer la palabra, hoy está prohibido predicar, hoy está prohibido disentir o discutir. Y tener este sentido de la tolerancia para escucharnos es saludable, por lo que yo agradezco la visita a ustedes, y también que hayamos intentado de alguna manera ponernos de acuerdo. El tiempo dirá, nosotros debemos considerar todo lo que ustedes plantearon, si bien nosotros tenemos certeza en lo que creemos, ¿verdad? Pero también debe ser sincero el acercamiento, debemos considerar y agotar el tema que ustedes plantean. Creemos que los reformadores desde hace 500 años la han rebatido profundamente y profusamente, pero hoy nosotros también debemos defender la fe como la creemos, y es genuino que ustedes lo hagan desde su punto, y agradezco eso. Si Javier quiere decir algo, con eso cerraríamos. Una última pregunta.